Le damos la bienvenida a todos los oficiales de cumplimiento del sector real que han atendido nuestra convocatoria. Gracias a todos por estar aquí en el primer Congreso LAFTA América, gestión de riesgo, donde las empresas del sector real del país van a tener la oportunidad de conocer, de actualizar o de complementar sus conocimientos sobre todo lo relacionado con la prevención y el control del lavado de activos y la financiación del terrorismo y lo que la ley exige al respecto. Señoras y señores, muy buenos días. A Sopostal y a Sojuegos hemos convocado de manera abierta a todas las organizaciones del sector real de la economía, convencidos de la necesidad de que éstas cuenten con un espacio propio para debatir, conocer y compartir conocimientos, experiencias y preocupaciones en torno a este gran reto y compromiso con la sociedad: la gestión de riesgos contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Estos dos gremios, que reúnen a las más importantes empresas de servicios transaccionales del país, tienen hoy más de 150.000 puntos de atención en los 32 departamentos y en los más de 1.000 municipios a lo largo y ancho de la geografía nacional. El sector de giros postales realizó en el 2015 más de 86 millones de transacciones por un valor superior a los 30 billones de pesos entre recaudos, pagos de servicios públicos, recargas, giros postales, pagos de subsidios, pago de pensiones, corresponsabilidades bancarias, ventas de juegos, entre muchos otros. Por tal razón, desde Sopostal y gracias al enorme esfuerzo regulatorio que ha realizado Mintic, con quien hemos venido trabajando hace varios años con éxito en la implementación del SARLAF, el sector de giros postales ha realizado en los últimos años cientos de miles de reportes de operaciones sospechosas a la OIAF, con los cuales se ha podido tener importante información en la lucha contra organizaciones criminales de delincuencia común y aquellas que ayudan a la financiación del terrorismo, lo cual sin duda constituye un gran logro para el país. Estamos absolutamente seguros que este Congreso será un referente para el sector real colombiano, a través del cual lograremos internacionalizar el gran esfuerzo que realizan varios sectores en Colombia en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Estamos ante un panorama nacional e internacional que nos obliga a innovar y a pensar todos los días en medidas más eficaces para frenar el fenómeno del lavado de activos y ser más competitivos frente a las nuevas dinámicas del delito. Este es un reto enorme para el sistema antilavado y para la protección del orden económico y social de nuestro país. La convergencia criminal y la evolución de la delincuencia plantean una serie de desafíos importantes en cuanto a la articulación interinstitucional, la suma de mejores prácticas y nuevas regulaciones para frenar los flujos monetarios de origen ilícito. Hoy quisiera hacerles una especial invitación para que sigamos sumándonos a la preparación de la evaluación que enfrentará el Sistema Nacional Antilavado en Colombia. Muchas gracias a Sojuegos y a Sopostal por hacer posible este encuentro tan oportuno para el sistema antilavado. Un saludo muy especial en nombre del señor presidente, el doctor Juan Manuel Santos, y del señor ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas. A nosotros, como Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, nos corresponde no solamente el gran reto de regular, sino adicionalmente de controlar y vigilar todo lo que hace referencia a los temas asociados con los giros postales. El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan amenazas no solamente para la estabilidad económica de un país, sino de una sociedad, del mundo en general. Y lo estamos viviendo hoy en diferentes latitudes. Ya lo sufrimos en el pasado en carne propia. Y por esa razón los importantes avances y los importantes esfuerzos que en nuestro país, desde el gobierno nacional, pero también desde el sector real, se han venido desarrollando, tienen que ser reconocidos tanto nacional
como internacionalmente. Y este escenario, creo yo, es tal vez uno de los más importantes para hacerlo. Desde este ministerio, como lo decía al principio, hacemos grandes esfuerzos para lograr no solamente promover la cultura, sino adicionalmente reconocer los grandes avances. Y por eso, doctor Carreño, yo quiero agradecerle y felicitarlo hoy, porque fue iniciativa suya. Ese es el tipo de cosas que la sociedad quisiera reconocer, y ese es el tipo de cosas que para poderlo reconocer la sociedad se tiene que enterar. Y esta labor que hoy se está desarrollando en este muy importante foro con todos los actores del sector real, pues tiene todavía una importancia mucho más grande, porque no solamente estará en cabeza de ustedes, como lo decía ahorita nuestra querida directora de la UIAF, esa gran responsabilidad de reporte, sino adicionalmente estará en cabeza conjunta la responsabilidad de control y de mejora de un sistema que diariamente tiene que ir avanzando en el proceso. Y por eso nosotros estamos convencidos que este esfuerzo que hacemos de la mano con la UIAF no es un esfuerzo en vano. Y gracias a los reportes que diariamente recibe de quienes están acá acompañándonos el día de hoy, literalmente han permitido desarticular organizaciones delincuenciales que a los únicos que quieren hacerle daño es a la sociedad. Y esa responsabilidad no es responsabilidad, es corresponsabilidad. Ustedes y nosotros, el Estado y el sector privado, de la mano, junto con el trabajo de una impecable labor y trabajo gremial, creo yo que hacen posible que pueda ser un escenario de trabajo conjunto y colectivo para la sociedad. Por último, no me queda nada distinto que dar por formalmente instalado este muy importante congreso y reiterar la gratitud. Reiterar la gratitud porque ver este escenario absolutamente lleno lo que demuestra es que hay interés, hay intención y sobre todo hay voluntad de trabajar en equipo para proteger una sociedad que lo merece después de tantos años, no solamente de dolor, de sufrimiento, sino lo más importante, de pensar en futuro, porque estoy convencido que este país podrá ser mucho mejor de lo que es hoy si logramos de una vez por todas ir alejando esas graves dificultades que en materia de lavado de activos, de terrorismo y por supuesto de grupos al margen de la ley tanto daño nos han hecho. Muchas gracias. Este primer Congreso LAF América 2016 es el árbol que estamos plantando como iniciativa del sector real. Siembra en la que invitamos a participar a todos los renglones económicos, gremios y entidades públicas para que se unan a este compromiso, que sin duda debe convocar a todos los sectores de la economía nacional. Podemos y tenemos la obligación de enviar un mensaje claro a nuestra sociedad. Es posible trabajar conjuntamente por el objetivo común de la prevención y el control del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Por esta razón nos encontramos hoy aquí, independientemente de la actividad que desarrollemos o en el sector que nos encontremos. Los invito pues a aprovechar los conocimientos que compartirán con los expertos durante estos 2 días del Congreso. En nombre de BST Global Consulting, República Dominicana y de la corporación completa, para nosotros es un alto placer, un alto honor venir a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre cómo anda el mundo de la prevención del lavado de activos y el cumplimiento de las normas internacionales. El enfoque que vamos a dar estriba en esto, es decir, cómo las actividades y profesiones no financieras designadas, que es como se designa a la economía real en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, cuáles son esas actividades, cuáles son esas responsabilidades nuevas y cuáles los retos que tienen.
y haremos un enfoque para casinos y casas de juego, dada la naturaleza de esta actividad. En algunos países se asumen también las cambiarias porque no son parte de las legislaciones monetarias y financieras. Para el caso de la República Dominicana, de donde vengo, sí son parte de la ley monetaria y financiera, y entonces sí se asumen como parte de las entidades de intermediación financiera y cambiarias, porque también se le adiciona. Las características básicas de este sector estriban en que hay muy poca supervisión en todo el mundo, en la mayoría de las economías. Por lo tanto, al existir poca supervisión, el riesgo aumenta considerablemente. Máxime en economías donde donde la mayoría de las actividades se transan en efectivo, o de que una gran parte de las actividades de la economía se transan en efectivo. Hoy estamos suscribiendo este contrato entre Asopostal y Certicámaras, este convenio, institucional entre Asopostal y Certicámaras, y espero que próximamente lo podamos hacer con Asojuegos. Doctor Héctor, explíquele usted por qué es tan importante este convenio a todos los asistentes. Gracias, doctor Carreño. Estamos muy complacidos de firmar este convenio con Asopostal y esperamos que próximamente lo podamos hacer también con Asojuegos. Es sin duda el mecanismo que hoy en día, tanto en Colombia como en la región, permite minimizar ese riesgo de suplantación de identidad y va, por supuesto, a mitigar todos los riesgos de lavado de activos, a tener plena certeza de quiénes son las personas que están haciendo los giros. Con este convenio que estamos suscribiendo hoy, ustedes, oficiales de cumplimiento, van a tener la posibilidad de tener la seguridad de que la persona que va a poner el giro es la persona que es, porque en línea y en tiempo real va a poner su huella y vamos a poder certificar su identidad contra las bases de datos de la registraduría. Es decir, realmente es un instrumento, una herramienta impresionante contra las bandas delincuenciales y sobre todo contra las suplantaciones de personas, doctor Héctor. Creo que todos conocemos el Acta Patriota. Es ahí de donde nació el rol del oficial de cumplimiento y realmente definió exactamente qué significa cumplimiento a través de lo que se llaman los 4 pilares de cumplimiento, que es de tener una política muy amplia sobre el cumplimiento, de tener auditoría sobre lo mismo, de nombrar un oficial de cumplimiento y de capacitar no solamente el equipo de cumplimiento, pero todo el banco en lo que es cumplimiento. El Departamento de Tesoro americano formó lo que se llama el PSD, que es un diálogo público-privado entre el sector financiero y el sector regulatorio y gubernamental. Entonces, hemos visto que salieron nuevas normas, no solamente en los Estados Unidos, pero obviamente acá en Colombia, muy avanzados con respecto al sector real. Es por eso que todos ustedes están acá sentados. Y hay que tomar ese rol en serio. Y la banca colombiana tiene recursos humanos, ha hecho una inversión importante en sistemas de tecnología, en todo lo que se trata de cumplimiento. Y ahora ese rol cae a ustedes. Competitividad siempre será sinónimo de sostenibilidad. Competitividad es hacer que las empresas perduren en el tiempo, duren. Y a veces el esfuerzo de muchos empresarios y la iniciativa de muchas personas se quedan cortos porque hay temas en el camino que que fallan. Entonces, a esa agenda nutrida de elementos normativos, de reglas, de códigos, de procedimientos, de manuales, y como lo decía el doctor Castro esta mañana, necesitan existir, y no solamente uno, sino muchos. A eso necesitamos adicionarle un factor importante, que es la gestión del cambio. La gestión del cambio desde las organizaciones, pero también desde las personas. Porque toda gestión del riesgo, toda, de la naturaleza que sea,
que se implemente en una organización antes de ser gestión del riesgo fue gestión del cambio. Toda gestión del riesgo que está enfocada en procesos tuvo su origen en una gestión del cambio que está enfocada en personas que como ustedes y como nosotros forman parte de las distintas estructuras de las organizaciones. Entonces, termino diciéndoles que competitividad es igual a sostenibilidad, que sostenibilidad es igual a gestión del riesgo, y eso no hay que dudarlo, y que eso hay que medirlo. Entonces queremos traerles un poco como una visión de 10 temas que ustedes pudieran considerar. ¿Sí? Tenemos que capacitarnos, pero tenemos que capacitarnos todos los días con todo lo que casualmente está pasando en todo el mundo, no solo en Colombia. La cultura de la organización, la cultura de cumplimiento. ¿Qué tanta cultura de estas está trabajando al interior de sus organizaciones? El riesgo reputacional. Entonces es el riesgo operativo, es cómo nuestros procesos, cómo nuestro personal, nuestros procedimientos y nuestra política intervienen en el proceso de cada compañía para hacer que no se cometa ningún error. Riesgo legal, lo que significa usted, Dios no lo quiera, meterse en un problema de este tipo. Riesgo de contagio, el riesgo de contagio es tremendo. Pero el más grave es el riesgo reputacional. Y en riesgo reputacional usted ya no tiene nada que hacer. Debida diligencia mejorada. Es decir, conozca el cliente de su cliente. Cumplimiento regulatorio. Y como lo decíamos, vamos a tener muchas más normas. Aplicar la debida diligencia a las contrapartes. Cosa grave. Una cosa es lo que se dice en el papel y otra cosa es lo que se dice, lo que se hace en la realidad. Si ustedes se van a ver quiénes son los dueños de su compañía, ustedes podrán ver que su compañía está constituida aquí, pero puedes ver que los dueños son otra compañía, que la constituyeron en Panamá, la constituyeron en Caimán, la constituyeron en Bahamas, en cualquiera. Algunos de ustedes, no solamente verifiquen. ¿Por qué razón? Porque el tener esa estructura accionaria de esa manera protege a muchas personas. Ahora, ¿qué sucede? Esa es la parte bondadosa de la creación de la empresa. Sirve para hacer transacciones internacionales, sirve para proteger patrimonio o para proteger también la identificación de grandes inversionistas. O sea, todo eso tiene una razón de ser. ¿Qué sucede? El escándalo viene a raíz de qué hacen todas estas personas con esas empresas ubicadas en países donde no tienen ellos presencia física. Al no tener ellos presencia física, el no conocer inmediatamente eso está mal. Y acuérdense, todos los negocios que ustedes todos los que ustedes manejan, todos son vulnerables al lavado de dinero. Todos. No hay ninguno que se escape. Lo que nosotros hemos trabajado desde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es una guía para empresas, precisamente para enseñarles cómo hacer programas anticorrupción de ética y cumplimiento. Y esta guía se estructuró sobre la base de las mejores prácticas a nivel nacional e internacional que precisamente han llevado a empresas exitosas a crear verdaderos sistemas de gestión de riesgos. ¿Quiénes están obligadas a adoptar programas anticorrupción de ética y cumplimiento? Realmente las obligadas son muy pocas. De verdad se centró en la gran empresa. Estamos hablando única y exclusivamente de aquellas que a 31 de diciembre de 2015 tengan algún contacto con el exterior, es decir, que realmente realicen transacciones internacionales. Más allá de esto, digamos que obviamente pues es la regulación actual, sí es una invitación a que aún si no estamos obligados, adoptemos sistemas de gestión de riesgo anticorrupción. Mucho más sencillo crear un sistema de esta naturaleza que les va a permitir prevenirlo, detectarlo, reportarlo, gestionarlo,
a que asumamos todas las consecuencias que existen hoy en día, porque esas sí son para todo el mundo, obligados o no a adoptar programas, las consecuencias sí son para todos, y asumir esa consecuencia del acto corrupto. Lo que voy a hablarles hoy, o lo que vamos a hablar el día de hoy, es sencillamente las herramientas prácticas para combatir el delito de lavado de activos, que es el riesgo reputacional, y de igual manera los factores de prevención que nosotros tantas veces lo hemos tratado. Porque las herramientas de prevención o las herramientas para combatir el lavado de activos son sencillamente dos. Unas que se hacen a través del sector público y otra que se hace a través del sector privado. La que se hace a través del sector público es la parte de represión a través de la investigación y obviamente del juzgamiento, pero la parte que se hace a raíz del sector privado, a raíz de las otras empresas, es la parte preventiva. ¿Los riesgos cómo se miden? Por la probabilidad del riesgo y obviamente por el impacto que vaya a tener, que eso también asimismo hace parte de la función dentro del diagnóstico que ustedes tienen que adelantar. La probabilidad de que el riesgo pase, pues obviamente ustedes la van a mirar teniendo en cuenta la actividad que se está desarrollando, la actividad que se está desplegando. Y el impacto que va a tener, asimismo lo tienen que valorar, para esa manera ustedes determinar las acciones que se van a tomar para mitigar ese daño o esa lesión que les pueda ocasionar. Los controles son dos, muy sencillo, un control preventivo y un control que busca detectar. ¿Detectar qué? Detectar el evento de lavado de activos. Tenemos una ley antisoborno expedida o sancionada por el presidente en febrero de 2016. Tenemos unas resoluciones que han reglamentado la ley. Tenemos unas nuevas guías de cumplimiento. Tenemos una ley anticontrabando expedida en el año 2014. Tenemos una ley estatutaria de participación ciudadana para promover el control social. Tenemos normas que reforman el gobierno corporativo de empresas del Estado, buscando evitar los conflictos de interés que existían para los ministros o para las cabezas de sector que participaban en esas juntas directivas, que cumplían la doble función de ser la cabeza rectora en materia de política pública, pero al mismo tiempo intentar promover el interés de utilidad y de rendimientos por parte de las empresas. En fin, en este tema se ha hecho mucho, pero lo que viene es todavía más interesante. ¿Qué viene? Primero, vamos a expedir una ley que regula la protección de los reportantes de actos de corrupción. Y esto le apunta a proteger tanto a personas naturales como a personas jurídicas. Estamos trabajando también en una ley que busca crear el registro centralizado de beneficiarios de las compañías. Vamos a crear un estatuto que va a regular a las fundaciones. No es posible que en Colombia las fundaciones hagan y deshagan. Por supuesto hay fundaciones muy responsables que hacen un gran trabajo, pero hay muchas fundaciones que hacen y deshacen y contratan con el Estado, y el Estado no tiene quien las vigile seriamente en su funcionamiento, de manera tal que no tengan que estar mirando por analogía que aplican del Código de Comercio o del Código Civil, sino que realmente tengan unas reglas de juego claras que regulen su funcionamiento. Una de las principales dificultades, por decirlo así, que hemos tenido en Telefónica es el desarrollo de herramientas informáticas que apoyen tanto la función del oficial de cumplimiento como que soporten el sistema de autocontrol pues, que se ha adoptado dentro de la compañía. Entonces, por este tema considero que ha sido un poco difícil, digámoslo así, el apoyo de estas áreas en la compañía, sin decir que no se esté haciendo. Sí lo estamos haciendo, sí contamos con áreas de tecnología, sí contamos con áreas de business intelligence. Sin embargo, digamos que dentro de una escala de prioridades, no se le ha dado la prioridad que yo quisiera como oficial de cumplimiento de la compañía. El oficial de cumplimiento normalmente llega a las compañías con un sinnúmero de
de actividades o de el deseo de poderlas realizar. Entonces venimos con unas muy buenas bases, las personas que llegamos del sector financiero y pasamos al sector real y queremos pues hacer ese todo de actividades. El oficial de cumplimiento necesita una metodología. ¿Por qué? Porque es que cada empresa del sector real es independiente, nos dedicamos a actividades totalmente independientes, diferentes, debemos aterrizar ese manual propio, ese manual que con certeza podamos decir es el manual de mi compañía. Ser vigilados estrictamente por el Ministerio de las TICs, eso nos dio un gran esfuerzo, nos dio un gran apoyo para que cuando uno habla de la cultura organizacional de la empresa, eso haya facilitado la implementación de estos sistemas de prevención de lavado de activos. Cuando nosotros vemos los temas académicos y uno va a la universidad o en estos paneles, entonces uno a veces ve unas presentaciones en el deber ser, en lo que nosotros tenemos que hacer y donde es el punto ideal que tenemos que hacerlo. Pero cuando ya uno está sentado, cuando uno está en el terreno, ve que el panorama no es tan bonito como nos lo están presentando. Entonces ahí en el terreno donde, por eso la legislación es muy adecuada que dice el oficial de cumplimiento es una persona de buen nivel jerárquico que pueda tomar decisiones. Los vigilados de la superintendencia deben hacer la implementación del sistema de administración de riesgo y lavado de activos. Nosotros como superintendencia tenemos alrededor de 11.000, 12.000 vigilados. Llegar a cada uno de estos vigilados de forma eficiente, que se puedan efectivamente seguir cada una de las definiciones de riesgo y en este caso el lavado de activos, se vuelve dentro de ese universo, por la poca cobertura que tendría la superintendencia, estableció una priorización. Esa priorización está dada de acuerdo a las mismas características de las entidades del sector. ¿Cuáles son las entidades del sector? Los aseguradores y los prestadores. Todos los sectores son afectos a que se permeen con este tipo de riesgo. La DIAN cumple, en materia de lavado de activos, cumple dos roles. Un rol que es como ente supervisado, porque en el desarrollo de las funciones de todos los funcionarios, nosotros si detectamos operaciones sospechosas, debemos hacer reportes de operaciones sospechosas a la UIAF. Pero también tiene el rol de ente supervisor. Y como ente supervisor, pues tiene también en el sector de comercio exterior el supervisor de los hoy en día operadores de comercio exterior y de los profesionales de compra y venta de divisas. En el año 2014 expedimos por primera vez una circular que obligaba a algunos supervisados específicos a poner en marcha un sistema de prevención del riesgo de lavado de activos. La norma tiene como fundamento básicamente la función que nos asigna la ley de instruir a nuestros supervisados para implementar programas o políticas de prevención del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo o el financiamiento del terrorismo como se denomina por el GAFI. En el tema de lavado de activos y prevención del terrorismo hemos hecho un trabajo muy importante y aquí quiero destacar la gran importancia que le han dado a este tema los operadores de juegos de suerte y azar, sea chance, sea lotería, sea casino, sea localizado, sea novedosos, y es que hoy en día el 100% de nuestros operadores tienen un oficial de cumplimiento. Colombia va a ser evaluado por el Fondo Monetario Internacional utilizando las 40 recomendaciones del GAFI, utilizando la metodología que GAFI creó para esto y además su informe va a ser presentado o digamos aprobado por el grupo regional que le corresponde a Colombia, que es GAFILAT. Las recomendaciones del GAFI hablan de un sistema que compone 3 elementos principales: la prevención,
el control y la represión. Y en ese sistema está todo el Estado. Todo el Estado tiene un papel en uno de estos lugares del sistema. Repito, esta evaluación viene a evaluar a Colombia según el estándar de Gafi, no según lo que Colombia considera. Entonces Gafi dice, ahora hay que dar un paso más y debemos verificar si realmente esa ley se está implementando. Y ojo, lo más complejo es que no es solo si se está implementando, es si esa ley o ese mecanismo o ese procedimiento está dando los resultados de lo que Gafi considera que es un sistema efectivo. Una primera idea es que la discusión de los riesgos que estamos discutiendo en el Congreso se beneficiaría si metiéramos el tema de la informalidad, y eso es un planteamiento genérico. Luego les quiero mostrar algunas definiciones y qué tan informales somos en Colombia, porque la idea básica es que a mayor informalidad, mayores van a ser los riesgos que tenemos que tener presentes en nuestras actividades. Espero, digamos, mostrarles desde diferentes perspectivas que el problema es muy profundo y que requiere una discusión muy de fondo, porque una cosa es cubrir los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en un país sin informalidad, y otra cosa muy distinta en el tipo de país que estamos y cuyas cifras les quiero mostrar ahí. La alta informalidad me parece a mí es caldo de cultivo para este tipo de actividades, y en el debate de las reformas que tenemos que hacer, siempre vamos a tener la dificultad, digamos, de discutir con la gente que ya tiene, digamos, el acceso a la formalidad versus los que están por fuera de la formalidad, que son una proporción muy grande del país. Y sin resolver ese debate me parece a mí extremadamente difícil, digamos, cerrar ese círculo vicioso y ser responsables frente a lo que se nos viene, tanto en el tema de salud, tema de pensiones como vimos acá, pero también en todos los desafíos que vamos a tener hacia adelante en el tema de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, etc. El tema tiene que ver, primero, en el caso de Colombia, con el tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico pues, es un tema muy fregado, es un problema muy complicado, es un tema donde le hemos gastado ingentes esfuerzos, muchos recursos, hemos hecho muchos planes Colombia, y eso decididamente tiene que ver muy de la mano con el tema de lavado de activos. Después del ataque a las Torres Gemelas en los Estados Unidos, cambió completamente la estrategia que tenía en América Latina fundamentalmente de lucha contra la droga, y se dirigió a la lucha contra el terrorismo. Y muchos recursos se dedicaron al tema del terrorismo, y de cierta manera, si me permiten la expresión, hubo un relajamiento en el tema del lavado de activos. Colombia tiene una gran experiencia en esto, y yo creo que cada día aprendemos mucho más. Pues obviamente en estos negocios, en el blanqueo y con actividades ilícitas y actividades criminales, pues los tipos son muy innovadores. Hay miles de cosas y miles de situaciones que seguramente desconocemos. Esa es una gran tarea que tiene tanto la Fiscalía como la OIAF, de descubrir nuevas formas y nuevas tipologías y nuevas actuaciones que se están haciendo. El tema de lavado pues no es un tema que solamente nos atañe a unos sectores, sino que nos atañe a todos los sectores de la economía, y más en un país como Colombia. Hoy por hoy, la política criminal es también globalizada. Hablamos de una política criminal mundial. Y en torno del lavado de activos y del terrorismo que nos está atacando todos los días, obviamente que esta política criminal globalizada tiene una tendencia que es absolutamente clara y que nosotros no podemos dejar obviamente de aplicar. Toda la delincuencia organizada, las organizaciones transnacionales del delito, producen unas sumas de dinero absolutamente gigantescas.
Si nosotros no nos preocupamos por quitarles las fuentes de financiación, por quitarles el dinero, por quitarles los bienes, no acabamos con las organizaciones. Los delitos fuentes o subyacentes, como se dice técnicamente, del lavado de activos, no son realmente en forma principal el narcotráfico en sus modalidades. Encontramos sorpresas, vemos como por ejemplo uno de los principales delitos fuente del lavado de activos por antonomasia y hace muchos años ha sido el contrabando, por ejemplo. En algunos países de Latinoamérica y del mundo, estos delitos fuentes del lavado de activos no están descritos como en nuestro código, es decir, son o constituyen un tipo penal abierto, es decir, cualquier conducta que constituya delito puede ser fuente de lavado de activos. Sistema financiero y prevención del lavado de activos, una revolución, sí, sin duda, incompleta, una revolución incompleta. Estos son los bancos más grandes del mundo, la gente que trabaja en lo que nos convoca hoy para esta reunión, consideran que nos falta mucho por hacer. Y nos falta mucho por hacer en muchas dimensiones. Nos falta por hacer en calidad de información. Nos falta por hacer, aparte de la calidad de información, de lo que llega en términos del instrumento de testeo. ¿Sí? Porque haciendo la prueba hacia atrás ya no es un problema de calidad de información. En términos de información, en términos de instrumentos, en términos de personas. Pensémoslo como cualquier máquina. Si me faltan insumos, si no está del todo bien el insumo, si no está del todo bien la máquina y no está del todo bien el que la opera, se podrán imaginar la cantidad de desafíos que tenemos. Yo creo que el sistema financiero jugó un rol muy importante en la construcción del aparato institucional que desembocó en que Colombia fuera durante mucho tiempo un país ejemplo en términos de cumplimiento. Nosotros somos empresas dedicadas a nuestro objeto misional, que lo tenemos que cumplir, nuestro objeto misional, teniendo cuidado de estos temas, tomándonos con mucha seriedad. Pero es que yo estoy empezando a ver con inmensa preocupación disyuntivas. Hay gente que me habla, es que la disyuntiva tenemos una disyuntiva entre lavado e inclusión financiera. Yo no compro la disyuntiva entre el objeto misional de nuestras industrias y el tema del lavado. Yo no puedo ser un país líder, o sea, y seguir ahí sí de 130, de hecho pasar a 160, ser los mejores a costa de la inclusión financiera, a costa de la capilaridad de los giros. El tema del narcotráfico, que es donde la FARC ha derivado, digamos, un sustento importante como delito conexo, y los empresarios, ni más faltaba que resulten involucrados en esas operaciones, todo ello bajo redes de lavado de activos. Bueno, también digamos la verdad en relación con el narcotráfico. Aquí, esta sociedad se benefició con el narcotráfico. Obviamente, alguna vez decía García Márquez que esa ha sido la peor plaga que nos pudo caer a nosotros, que fue el narcotráfico, que entre otras cosas creó la cultura del enriquecimiento fácil. En segundo lugar, probablemente el conflicto armado colombiano se hubiera terminado mucho antes, claro, si no hubiera habido el combustible del narcotráfico. En cuanto a los bienes de las FARC, aquí las FARC, aun cuando normalmente lo han hecho en sentido literal, que han jugado con candela, aquí no pueden jugar con candela. ¿Por qué? Porque ellos están obligados a decir la verdad. Ahí sí, como en la fórmula sacramental del juramento: la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. En el momento en que oculten algo, pues inmediatamente pierden todos los beneficios. Entonces, las FARC hoy están en la obligación de decir lo que tienen. Si el Estado les localiza los bienes que ocultaron, yo diría, primero, perderían los beneficios. ¿Por qué? Porque no dijeron la verdad. Segundo, pues son procesados, tienen que ser procesados por lavado de activos, por enriquecimiento ilícito. Estos acuerdos de paz no blindan, no pueden blindar a las FARC de
procesos por lavado de activos o enriquecimiento ilícito. ¿Cuál es la responsabilidad cierta de los empresarios involucrados, sí o no, que hayan tenido algunas tratativas con la FARC? Y esto desde la perspectiva de su financiamiento. Pues mire, yo creo que esto en la teoría penal está resuelto, yo diría de manera simple. Es decir, si a mí me engañan, por ejemplo, si a mí me utilizan, como dicen, de gancho ciego, si a mí alguien me pide el carro prestado porque va a pasear a la novia y resulta que pues, es un secuestro con el que pues, yo no respondo por ese secuestro. En estos momentos no solamente brindamos los servicios de identificar a las personas a través del otorgamiento de un registro civil, una tarjeta de identidad y una cédula, sino que además podemos validar la identidad de las personas. Entonces fíjense el cambio, no solamente es entregar documentos para identificar a esas personas, sino que vamos a poder brindar el servicio de identificación, de validar la identidad de esas personas. ¿Y eso cómo? ¿A través de qué? De las bases de datos que tenemos, del Archivo Nacional de Identificación, donde estamos todos los colombianos con nuestra información alfanumérica, y 2, con la base de datos biométrica. La operación de consulta biométrica se demora, micras de segundo, es una comunicación muy rápida que captura las minucias, la lleva hasta la base de datos de la registraduría y regresa a su validación. Entonces fíjense cómo ese gran tesoro del cual les hablé, de las bases de datos de la registraduría, pueden estar a disposición de toda Colombia. ¿Para qué? Para validar la identificación. ¿Para qué? Para luchar contra la delincuencia. Estoy gratamente sorprendida, estoy muy contenta y mis felicitaciones. Eventos como este hacen que nosotros nos sintamos realmente orgullosos. Orgullosos porque estamos tratando este tema tan importante para la sociedad colombiana. Yo quiero felicitarlos a todos ustedes porque han estado cumpliendo con la normatividad. Tuve la oportunidad de visitar los stands de abajo y de verdad que estoy sorprendida. Los felicito. Ustedes aquí se ve que están haciendo un esfuerzo. No es fácil porque es un esfuerzo que cuesta. Es un esfuerzo que vale, pero lo están haciendo. Y lo están haciendo y esto va a permitir que este sector siga creciendo. Siga creciendo y quiero que sigan creciendo sin ese estigma de el lavado de activos en el sector. Soy testigo de que ustedes están haciendo un muy buen trabajo y con nosotros cuentan, con nosotros han contado y contarán en el desarrollo de sus políticas de prevención, porque realmente es lo que permite crecer, es lo que permite que esta economía y que este país avance. Entonces, muchísimas gracias, doctor, nuevamente felicitaciones. Declaramos ya oficialmente cerrado el evento. Para nosotros como VIAF es muy importante y de verdad muy valioso. Aquí está varios de mi personal que han aprovechado cada una de sus conferencias. Muchísimas gracias.